Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Pláticas de Salida, una serie de pláticas con artistas donde abordamos todos los procesos de trabajo desde el inicio de una serie hasta el resultado final. Mi nombre es Melvin Lara y estoy con Miguel Ángel Ortega, juntos somos parte de Focolab. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues hoy nos acompaña Ilan Ramchinsky, que nos da muchísimo gusto tenerte. Ahorita justo antes de entrar estábamos platicando súper rico. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Melvin y Miguel Ángel. Qué gusto estar aquí con ustedes. Qué rico poder platicar de esta forma. Pues un gustazo tenerte por acá. Leo un rapidísimo algo de tu currículum para presentarte. Ilan ha expuesto en México, Francia, Inglaterra, en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Chile. Tiene 4 libros publicados. El último es el de Piedra Fundacional. Ha sido invitado a participar en las residencias artísticas en Tokio, en Piscars, en Oaxaca, en Casahuavi, en residencia de Dazo en Chiapas. Está representado por la Galería Patricia Conde y ha tenido diversos premios y reconocimientos, entre ellos, pues, Jóvenes Creadores. Y pues, sin más preámbulos, seguimos platicando, porque además, como decíamos, ya estamos platicando, bien interesante sobre todos tus proyectos. Y ahora revisando un poquito como para preparar la plática y todo, viendo todos tus proyectos de nuevo, se nos ocurría como preguntarte cómo, o sea, más allá de, bueno, si nos mandaste como un montón de series que tienen a veces distintas salidas, distintos tipos de papeles, distintos tipos de marcos, ya nos platicabas por ahí de algunas ilusiones que por lo menos a mí me engañaron bastante. Una primera pregunta tal vez sería, ¿cómo defines, en qué momento se define la salida en tu obra? Es decir, ¿en qué momento decides, voy a hacer la impresión en este papel o la voy a hacer de este tamaño? ¿En qué momento llegas a esa definición? Pues depende mucho del proyecto. Hay proyectos en donde no me planteo estas cuestiones hasta después, hasta en un segundo momento en donde ya hay que traer la imagen al mundo físico y hay que definir las medidas y los materiales, sobre todo las medidas, los tamaños. Es un momento muy particular porque a diferencia de la pintura o de la escultura, donde parte de las dimensiones finales, parte importante del formato ya está decidido desde el inicio del trabajo, pues en la foto obviamente tenemos una imagen latente que está en un negativo o en un archivo digital, y ya cuando la vamos a imprimir nos topamos todos los fotógrafos con este momento complejo en donde tenemos que tomar esta decisión, ¿no? De que ya vamos a traer la imagen al mundo físico y le tenemos que poner tamaño y qué es lo que pasa. Entonces, para mí este proceso siempre es una confrontación importante porque ya me hace pensar no en imagen, sino en obra, sino en piezas. En algunos proyectos no pienso en esto hasta que ya voy a hacer una exposición o estoy pensando en un libro o lo que sea, y en otros proyectos me queda claro desde que estoy generando las imágenes que me interesa reproducirlas con ciertas características, de ciertas dimensiones, para jugar con la escala de lo que estamos viendo, a veces para exagerarlo y de esa forma generar un encuentro controlado y particular del espectador con la pieza. Entonces depende mucho del proyecto realmente, pero sí siempre es un momento complejo y que define muchas cosas de cómo vamos a generar y presentar ya la obra en el mundo real, más allá de que sean imágenes que ya existan. Ya. Oye, y justo empezando con una serie, con la de Remolino de Tierra, ¿esta serie, la idea desde un inicio fue terminar en un libro o era una serie más destinada para un espacio expositivo? ¿Cómo platicas un poquito más de esta serie? Pues mira, justamente esta serie, siempre la idea fue que se generara un libro. Y es un proyecto que primero existió en formato de libro, incluso antes de que hubieran imágenes para él. Yo no había seleccionado una sola imagen y ya había la invitación de crear un fotolibro de forma totalmente libre. Entonces, ese proyecto siempre estuvo condicionado de alguna forma pensando en el formato del libro, y ya después hubo un brinco a la exposición o a la impresión fina, porque siempre es muy diferente imprimir para un libro, porque las técnicas de impresión de un libro, ya sea offset o en este caso rizo, una risografía, es muy diferente del tipo de impresión que solemos utilizar para una exposición, no sé, piezografía, 11 tintas, etcétera. Entonces, primero, la imagen, las imágenes de este proyecto estuvieron depositadas en un formato de libro, con esas características ya cerradas, digamos, y con una técnica de impresión
muy burda, muy caprichosa, que lo que hace de alguna forma la risografía, que para los que no la conozcan es casi que una especie de fotocopiadora glorificada. Y entonces lo que hace es que somete la imagen fotográfica a este proceso mecánico muy tosco y la transforma un poco en otra cosa y le da características como más gráficas. Y a mí me parecía muy interesante este experimento de hacer un fotolibro o un libro de artista, que por lo general siempre lo que buscamos es la perfección en la impresión, y bueno, ustedes lo saben más que nadie, ¿no? Esa afinidad por sacarle todo el jugo posible a la imagen y por hacer estas impresiones preciosas, pues en este libro es un poco todo lo contrario. Lo metes a la máquina y le das la bendición y a ver qué sale un poco, ¿no? Claro. Y me parecía muy interesante eso, abandonar el control y ver cómo traduce la máquina la imagen y genera eso que generó. Y ya después, posteriormente, hubo una exposición de ese trabajo en donde ya hicimos unas impresiones finas, y también fue muy interesante ver cómo convivían en la exposición las impresiones finas con las impresiones en el libro. Son dos versiones bien distintas de una misma imagen, que al final también me parece interesante que dispara esta reflexión sobre en dónde habita la imagen, cómo habita la imagen. Puede ser en un libro, puede ser en tal otro formato, y hay cantidad inimaginable de variantes, ¿no? Así como la fotografía se puede reproducir infinitamente, la podemos reproducir con diferentes infinidad de variantes. Oye, está bien interesante porque así como, o sea, dices, en realidad el libro ya existía antes de que existieran las fotografías, Sí. y también existía la técnica, o sea, la técnica que ya ibas a usar para el libro, es decir, porque ya estaba, hiciste con Ediciones Acapulco, ¿no? Que es súper padre esta cosa de la risografía, pero entonces también ya había, o sea, en este caso la técnica de alguna manera dictó un poquito como el tipo del contenido de las imágenes también, ¿no? Porque son como cosas, como dices, muy gráficas, ¿no? Que a lo mejor si hubieran sido, si te hubieras puesto muy Ansel Adams, pues no se hubiera visto, ¿no? De acuerdo, sí. No, la zona el sistema de zonas no hubiera aplicado. Pues justamente, digo, fue un ejercicio interesante porque, claro, no hubiera yo hecho otro de mis proyectos con esa técnica. Y más bien, lo que acabó sucediendo es que hay esta invitación para hacer un libro y me dicen, mira, el formato es tal, son 48 páginas y la técnica es risográfica. Si te gusta la idea, pues adelante y puedes hacer básicamente lo que sea, tienes carta abierta. Y lo que hice fue una revisión de mis archivos fotográficos. Yo durante mucho tiempo me dediqué a la fotografía editorial, sobre todo a hacer fotografía de viaje para diferentes revistas, libros, etc. Entonces me clavo en mis archivos, en mis discos duros, incluso en algunos negativos, y me voy dando cuenta que hay ciertos ejercicios visuales de encuadre, o más bien incluso de ideas visuales que se están repitiendo estilísticamente a través de los años sin que yo estuviera realmente muy consciente de que esto estaba sucediendo. Entonces fue muy interesante para mí clavarme en mis archivos y ver que había todas estas repeticiones durante más o menos 10 años. En ese libro hay fotos que son por ahí del 2003 hasta el 2014. Y genera al final el libro una especie de narrativa muy abierta que tiene que ver con estos ejercicios estilísticos, sobre todo enfocados a experiencias con la tierra, el agua y el aire. Y al final tiene un poco que ver con la experiencia de estar en el planeta. Pero todo fue un trabajo de buscar en el archivo y ir rescatando imágenes y luego eso irlo acotando, ir seleccionando y generar esta narrativa muy abierta y luego pasar estas imágenes, meterlas en el formato específico del libro, en las dimensiones del libro, y que pasaran por esta máquina que las iba a transformar. Y justo en este proceso donde pasaste estas imágenes a este tipo específico de impresión, ¿hubo algún momento en donde sentiste que esta técnica de impresión le daba una cierta aura a la imagen que no estaba contemplada, o le quitaba algo, le agregaba algo? Que tuviste una experiencia de ese tipo?
Sí, sí, por supuesto. Desde el principio me planteé que también era un ejercicio de abandonar un poco el control, porque soy bastante meticuloso y perfeccionista, sobre todo con los procesos de mi trabajo. Entonces, la máquina misma generó situaciones que no podía yo haber previsto y que en algunos casos me dolían un poco. Era como, ay, esa imagen era tan bonita porque tenía tal detalle de tal cosa en este lado y eso ya no se reproduce, pero generó tensiones interesantes entre las imágenes, ¿no? Porque igual y me borró parte del detalle en particular de una imagen que me interesaba, pero esa imagen está compartiendo la página o la doble página con otra imagen y el conjunto se volvió más fuerte por esa situación, o incluso había imágenes en donde se volvieron mucho más abstractas y cosas así, sorpresas. Al final creo que fue justamente ese ejercicio de abandonar el control y fue muy rico los resultados que generó. Oye, y pasando a otro proyecto en el que también por ahí lo mencionas en el texto, está incluido un poco, digamos, como el azar o el dejar ir ciertas cosas o el descubrir a partir de trabajar con ciertos materiales, en este caso caducos, en el proyecto de Firmamento, donde justo ahí está la pieza que te digo que a mí me engañó, y, no la vi en vivo, pero ahorita en las imágenes sí, por ahí me engañó. Cuéntanos un poquito de este otro proyecto en el que más bien descubres algo a partir de un material que ya tenía ahí unos años, ¿no? Sí, este proyecto lo realicé haciendo una residencia en Casa Guavi, en la costa de Oaxaca. Y entonces realmente yo no estaba desarrollando este proyecto como parte de mi trabajo como tal. Simplemente era una forma, era como una especie de ritual de la mañana, levantarme muy temprano, cuando todavía hay esta luz preciosa de la costa, y salir a caminar, llegar a este observatorio que está en el fondo de Casa Guavi, que es una especie de cilindro diagonal insertado en la arena, que es un espacio contemplativo porque hay una banquita y entonces te sientas ahí a ver el cielo y enmarca el cielo y ves cómo la luz cambia de tonalidades. Es como un poco una experiencia medio tipo James Turrell y es un espacio diseñado por Tadao Ando. Entonces es realmente una preciosidad. Y yo iba en las mañanas a este espacio, me llevaba mi Polaroid que tenía con unos cartuchos de película que tenían más o menos como 15 años de caducos y tomaba una sola foto. Tomaba una foto y ya me regresaba y ya me iba a trabajar el resto del día en otro proyecto, que ese sí era mi proyecto principal, digamos. Y lo que pasó es que justamente por la caducidad extrema de los químicos, en el cartucho desechable, que generalmente está completamente negro, no hay información visual en él, y que se tira a la basura, este cartucho es el que contiene el negativo, pero no se ve el negativo, está todo negro. Y por esta caducidad extrema aparecen todas estas manchas y todos estos puntitos y toda esta información visual azarosa y automática que me pareció muy rica y que me pareció muy hermosa, y inmediatamente me desató ciertos cuestionamientos sobre la fotografía misma, porque para mí esto tenía que ver con esta idea de que si la fotografía siempre es una abstracción o siempre es una huella de la realidad, estas manchas, estos manchones que se generan automática y azarosamente por estas interacciones moleculares de 15 años opacas al interior del cartucho de película, son entonces una abstracción de segundo grado, porque se dan, son la huella de una huella, ¿no? Tenemos la imagen positiva, que son estas imágenes desde los trazos arquitectónicos, unas imágenes muy simples de los trazos arquitectónicos del observatorio, y a partir del contacto físico con ese positivo, el respaldo por los 15 años de caducidad genera todas estas situaciones azarosas, hermosas, y entonces la huella de la huella. Pues para mí también es un trabajo que habla de la fotografía y donde de cierta forma en el acto de creación no hay ningún autor. El autor es el acto de decidir que es obra, es lo único que hay ahí presente como un gesto autoral. Todo lo demás es el tiempo, la química, lo imprevisible, el azar, pero sí encuentro que hay una relación muy linda entre y esto puede ser causal o casualidad, quién sabe,
entre los positivos, que están mirando al cielo y que de repente vemos por ahí la luna y de repente vemos una estrella en alguna de ellas, y estas imágenes que son como auroras boreales, como paisajes cósmicos, como constelaciones. Entonces me pareció que había también una cuestión, un vínculo poético entre las dos cosas. Y luego lo que mencionas de estas grandes impresiones, este trabajo lo expuse en el espacio de proyectos de artículo 123 en el 2017 y decidí que lo que quería hacer, justamente hablando de este momento complejo, interesante, en donde tenemos que decidir cómo vamos a reproducir la imagen fotográfica, es sacar totalmente de contexto la escala de los originales, que pues son de 10 centímetros, y los respaldos de las Polaroids, reproducirlos muchísimo más grande. Incluso hay por ahí una sola impresión que mide más o menos 3,5 metros por, no sé, 1,80 m, una cosa así, que es realmente muy, muy grande. Y en este gesto de sacar por completo de contexto la escala, me parece que se generan maneras interesantes de confrontar al espectador con la obra. Y así como de repente podemos generar una impresión muy chiquita que obliga a que nos acerquemos y a que tengamos este encuentro más íntimo con la obra, descontextualizar de una forma tan grande una cosa que es tan pequeña, también a la inversa genera una confrontación muy interesante y nos deja ver también muchísimo más detalle de los puntitos, las manchas. Es casi como una prueba de Rorschach, ¿no? Ahí cada quien ve lo que quiere dentro de eso. Y las Polaroids originales, los positivos, eso sí se presentaron en su formato y en su tamaño original, porque son los que realmente dan pie a toda esta otra exploración. Sí, genial. A mí, desde que las empecé a ver, me recordó a un proyecto de Fontcuberta, no sé si lo has visto, que es un proyecto en el que él hace un viaje para dar clases de su pueblo, bueno, donde vive, a otro punto, la Universidad de Barcelona, no sé exactamente dónde. Y su parabrisas siempre queda lleno de pequeños mosquitos, ¿no? Y entonces un día decide que desmonta el parabrisas y esto lo imprime en el cuarto oscuro, y entonces a partir de los mosquitos y todos sus restos se vuelven como estrellas, ¿no? Y hace unas impresiones gigantescas con eso. Y se me hace muy curioso porque, pues a final de cuentas, para mí me hiciste un Fontcuberta porque yo me creí la idea de que esa era una Polaroid gigante, ¿no? O sea, es decir, ahorita justo te estaba preguntando antes de entrar, decía, bueno, pero ¿cómo, no? O sea, ¿de dónde sacaste esa Polaroid enorme, ¿no? Y es fabulosa el juego de la escala, ¿no? O sea, justo lo que decías, ¿no? O sea, rompes de pronto esa sensación de algo que debería de ser muy pequeño y que lo vuelves enorme, ¿no? Y bueno, hace ratito antes de que realmente empezáramos la transmisión estábamos hablando de que sí existe algo más o menos así. Yo no lo sabía, pero hace poquito vi este documental de una fotógrafa que se llama Elsa Dorfman, que acaba de fallecer, y ella trabajaba con estas Polaroids muy grandes. Yo pensaba que la cámara Polaroid más grande que existía era de 20 por 24 pulgadas, pero resulta que no, resulta que hay una de 40 por 80 pulgadas, que es una cosa bestial, brutal. Es casi escala 1:1. Si pones un ser humano y le haces un retrato de cuerpo completo, es casi 1:1. Y eso existe. Digo, esto es aparte, les recomiendo el documental, está en Netflix. Solo para quitarle el respaldo se necesitan 4, ¿no? Así como... Exactamente. Oye, pues genial. Y estas piezas en particular, nos decías que las habías hecho en un papel vinílico, que tiene una textura también muy mate, ¿no? Ahí un poquito como en cuanto a las texturas y los acabados de los papeles, ¿cómo son esas decisiones, por ejemplo, en esta, ¿no? Que de pronto este respaldo siempre es como algo viscoso, ¿no? Incluso, es decir, es una cosa que sabes que si la tocas te llenas los dedos de químico, ¿no? Y es medio brillante, pero ¿qué pasa cuando la vuelves a algo mate completamente? Pues este también es un tema que tiene que ver con justo esta decisión, ¿no? Para cada proyecto hay que hacer un análisis de qué es lo que le conviene a la imagen, porque hoy en día ya tenemos toda esta riquísima gama de papeles increíbles. Y para mí la decisión tiene que ver en ciertos proyectos, por ejemplo, si la pieza va a estar bajo vidrio o no.
porque obviamente el vidrio genera otra capa en donde hay reflejos, etcétera. Y en este proyecto en particular, como las piezas no tienen vidrio, me interesaba mucho tratar de emular justamente las características físicas originales de esa textura, de esos respaldos. Y encontré este papel que es vinílico, que es extremadamente mate, y me pareció que funciona muy bien porque justamente al no permitir que haya más reflejos, se elimina esta posibilidad como de otra capa de información visual, aunque sea transiente, aunque sea ahí del momento de las lucecitas, y entonces siento que mete más a la persona que está viendo, a la imagen, y podemos observar con más detenimiento todo lo que está pasando ahí a nivel de información visual, y también realza de alguna forma el volumen de los manchones químicos, incluso de los bordes que se ven manchados con ahí unas olitas azules o verdes. Entonces me pareció que era un buen material para esto. Yo siempre hago pruebas de impresión, como todo el mundo igual hacemos pruebas de impresión, y ahí es donde de repente contrastar un papel con otro papel para la imagen particular de la que estamos hablando toma cierta relevancia, ¿no? En otros proyectos, por ejemplo, me gusta muchísimo, a mí me encanta el papel algodón, y por lo general nunca imprimo nada en brillante, no me gusta en general la cosa brillante. Pero también el papel algodón puede tener sus desventajas, ¿no? Entonces, para ciertas imágenes, si tienes mucha carga de negros, por ejemplo, pues es un papel muy delicado. Es precioso, pero es muy delicado. Entonces, hay veces que nada más ves la pieza y ya lo rayaste con los ojos, ¿no? Y eso también es algo que he ido descubriendo con el tiempo, ¿no? Hace muchos años hice unas impresiones en papel algodón, en un papel así como de 380 gramos, y quedaron bellísimas, pero eran unos retratos de taxidermias y tienen tanta carga de negros que esas imágenes, esas impresiones más bien, son sumamente delicadas y son unas por otras, porque sí tienen mucha presencia, tienen mucha fuerza, pero si, por decir, alguien tiene una pieza en su casa y no sabe cómo cuidarla, esa pieza va a sufrir muchísimo con el paso del tiempo. Entonces, a veces es recomendable utilizar cierto tipo de materiales que son más resistentes o ponerla bajo vidrio, y pues sí, depende mucho de cada proyecto. Claro. Oye, y justo en otro de tus proyectos en piedra fundacional, recuerdo que eran impresiones que igual no llevaban vidrio, pero iban laminadas, ¿no? Esas, platicas un poquito del proceso de impresión, en qué papel fue, por qué elegir esta parte de laminar las impresiones. Pues justamente tenía que ver un poco con este tema de llegar a un punto medio en donde podía lograr el tipo de profundidad que quería para las imágenes y al mismo tiempo protegerlas, porque yo sabía que no quería ponerles vidrio a esas fotos, y laminarlas se volvía una opción buena para generar mayor durabilidad, resistencia y también un acabado lindo, porque ahí sí, por ejemplo, imprimí en papel brillante, ahí imprimí en el papel más brillante que pude y utilicé un laminado mate. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando laminas, obviamente pierdes saturación, pierdes contraste, y por eso imprimí en un papel muy brillante, muy contrastado, muy saturado, para que a la hora de laminarlas las bajara un poquito al punto en donde tenían que estar, y entonces lograr este buen equilibrio entre una pieza que tiene mucha durabilidad y puede estar colgada en cualquier lado y no le va a pasar nada, y que no llevara vidrio y que la impresión se viera muy fina, muy cuidada. Entonces, por eso elegí ese método para esa exposición. Okay. Y también en esa exposición vemos, por ejemplo, que hay algunas piezas que están a pared, evidentemente, pero también por ahí hay una pieza a piso, y por ahí otro, si no me equivoco, como un marco recargado nada más en la pared, ¿no? Ya pensando un poquito más, digo, ya nos hablaste en la exposición del 123, ya nos hablaste un poquito como de estas disposiciones, pero cuando llegas un poquito a cada uno de los espacios, este diálogo de dónde van a ir las piezas, o de cómo acomodarlas, o de si ponerlas todas lineales, ¿cómo estableces ese diálogo con el espacio? Ya, pues esa es otra muy buena pregunta, porque, claro, ¿no? Primero tenemos la imagen latente que existe porque está tomada, y luego tenemos
ya la pieza, la obra, con dimensiones, con fisicalidad, y luego tenemos el prospecto de exponerla, y entonces ahí obviamente juega el espacio y se vuelve toda una conversación con el espacio y es como cómo estas piezas van a habitar el espacio. Y entonces, la primera vez que yo mostré ese trabajo de piedra fundacional fue en Patricia Conde Galería en el 2016 y lo que hice fue un montón de bocetos, imprimí unas fotocopias muy grandes, así me fui al Office Max, imprimí unas fotocopias en el papel más corriente, en blanco y negro, pero muy grandes del tamaño, y me fui al lugar a jugar con la disposición de las piezas en el espacio y a ver cómo se sentía la narrativa, el estar frente a ellas, y me volví muy obsesivo, hice miles de pruebas y luego tuve una especie de entendimiento de que tampoco es así la cosa, ¿no? Y recuerdo que le hablé a un amigo saliendo de la galería y le decía, mira, es que no sé si poner esta pieza aquí o esta allá o tal y tal. Y él, lo que me dijo, es un cuate genial, lo que me dijo es, no, estás pensándolo demasiado, tú tienes que llegar al espacio y tienes que aventar tus piezas. Y tienes que dejar que las piezas respiren y tienes que dejar que tengan su autonomía y su independencia. Eso no significa, obviamente, hacerlo literalmente, pero sí significa sentirlo más que pensarlo. Y claro, es un diálogo bien complicado de repente con los espacios, ¿no? Pero a mí me ayudó mucho esa conversación y para mis proyectos después también lo he aplicado como con una soltura mayor. Antes era así una cosa así muy cerebral de, no, pero este tamaño y el nivel y la altura y de repente es, no, a ver, esto funciona. ¿Y cómo vamos a encontrar una imagen con otra si tenemos dos muros que se encuentran, ¿no? ¿Y por qué esta imagen va aquí? ¿Por qué? Y cómo la información de una imagen influye en la percepción de otra imagen y cómo hay ciertas imágenes que hay que apartarlas de otras imágenes, hay otras que hay que juntar, pero creo que es un proceso más intuitivo ya que tan cabezón como para mí era quizá al principio. Claro. Y también tal vez, no sé si estás de acuerdo, influye algo como la corporalidad del espacio, la espacialidad del espacio, es decir, cómo estás tú parado en el espacio y qué es lo que ves desde donde estás, ¿no? O sea, pensando un poquito en la expo del 123, tienes esta imagen gigantesca que es la de la entrada, justo, ¿no? Es decir, lo primero que ves es esta imagen gigantesca y las Polaroids chiquitas quedan como escondidas detrás del muro, ¿no? O sea, como que tienes que encontrarlas al final, y hay como toda una narrativa ahí. Pero en esta otra de piedra fundacional hay esta pieza en el suelo que como que te dan ganas de meterte, ¿no? Es como una cosa, un juego, ¿no? De pronto, de tener una pieza en el suelo, ¿no? Sí, justamente es un poco esta idea de jugar más con el espacio tridimensional, romper la idea de la pared y esto que mencionas de siempre estar consciente de el entorno y cuáles son los remates visuales. Entonces, si la persona que está en la exposición está viendo tal pieza que está enfrente de él y gira a la derecha y tenemos un tiro largo de 9 metros, al final va a haber una pieza y quizás es la primera pieza que va a ver cuando entre a la galería o el espacio de exposición. Entonces, claro, son todas estas variables. Realmente es en muchas dimensiones cómo funciona la cosa. Y bueno, hemos visto formas magníficas de exponer fotografía. Hoy en día ya no hay reglas en ese sentido, ¿no? Entonces es maravilloso porque hay espacios donde es una exposición de fotografía, pero también puede haber algunas pautas de piezas de sonido o estas impresiones que van a muro directamente, que son fotomurales gigantescos, o por lo contrario unas piezas muy pequeñas, pero que tienen una caja de luz y te tienes que acercar a verlas. Entonces, el espacio expositivo, las formas de jugar con el espacio expositivo son prácticamente ilimitadas. Creo que el punto es ver qué es lo que necesita el proyecto, ¿no? Realmente tratar de ver qué es lo que piden las imágenes de cada proyecto y que eso sea lo que nos va dando la pauta de cómo las vamos a exponer y qué tipo de recorrido le estamos ofreciendo a la gente que entra al espacio, ¿no? Y al final las piezas van a tener su vida y cada quien las va a ver como las vea. Tampoco podemos controlar absolutamente todo, pero sí es un momento bien importante. Así como hay este momento de traer la obra al mundo físico, luego este momento de exponer también es así como que hay que tomar muchas decisiones. Claro.
Ya. Oye, y pasando un poquito al tema de los marcos de estas piezas, ¿cómo fue este proceso de elegir este tipo de marcos, que eran marcos como muy delgados, con una entrecalle entre la imagen y el marco? ¿Cómo llegar a eso para tus piezas? ¿Cómo defines qué tipo de montaje, qué tipo de enmarcado funciona una vez que ya tienes decidido el tipo de impresión? También es un buen punto, depende muchísimo también del proyecto. En lo que estás hablando ahorita, justo era generar esta entrecalle, que creo que era como 7 milímetros, una cosa así, es muy poquito, entonces la pieza está como flotando, pero lo que no quería hacer tampoco era hacer estas piezas que van montadas en Sintra o en Dibond, en panel de aluminio, y que no tienen ningún marco, nada más tienen un bastidor y están como nada más flotando en el muro. Sí me interesaba que tuvieran esta otra capa de marco y generar ese entrecalle. Y es muy mínimo, pero enmarca muy bien la pieza y permite que el marco no se mete con la vista de la pieza, pero está presente. No sé si tiene mucho sentido cómo me estoy expresando al respecto, pero es como un punto intermedio ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en las últimas piezas que enmarqué, es un poco al revés, es un marco bastante más presente, con una entrecalle mucho más grande y van abajo de un vidrio, entonces ahí hay ya como 3 capas de montaje, de fisicalidad, de materialidad, mucho más presentes, además de la imagen, ¿no? Ya adquiere otras propiedades la pieza. En piedra fundacional me interesaba más tratar de sí incorporar esos elementos, pero que la pieza respirara muchísimo, que la imagen fuera lo primero que se viera antes de el marco, la entrecalle, el vidrio. Entonces también depende mucho de cada proyecto. Que también resulta bastante curioso porque son imágenes, bueno, justo de piedras, pero como esta pequeña separación es mínima, pero al mismo tiempo da como esta sensación de que vemos la imagen de una piedra flotando, ¿no? Que se vuelve como una parte ahí como súper bonita. Uh-huh. Oye, ¿y estas mismas piezas, así como están en las galerías, están pensadas como piezas o copias de exhibición o son tal cual como también están a la venta ya para un coleccionista, para un comprador privado? ¿Cómo funciona esta parte? ¿Tienes copias diferentes para venta y para exhibición o es el mismo tipo de impresión y montaje para las dos Sí, por opciones? lo general es el mismo tipo de impresión, el mismo tipo de montaje y trato siempre de tener los más altos estándares de calidad, tanto en la impresión como en el montaje. Recordarán cuando hicimos las piezas para la exposición de Remolino de Tierra, que pues, estábamos ahí checando todos los detalles con la lupa y absolutamente todo lo que está ocurriendo dentro de la imagen, porque sí me interesa que una vez que ya traemos la imagen al mundo, tenga ciertas características y controlar esa calidad. A veces me permito ese tipo de ejercicios como lo de la risografía o en ciertos procesos que no necesariamente son fotográficos, porque de repente hago cosas en escultura y ciertas acciones y así. Mi trabajo es mucho menos controlado, pero en los procesos de impresión y de montaje sí soy bastante cuidadoso. Entonces me gusta que las copias de exposición estén así a máximo nivel, digamos. Ok. Y justamente pensando en ya la imagen como pieza, o sea, no solamente como obra, sino como pieza que está a la venta, en cuanto a tirajes y todo esto, ¿tienes definidos tirajes, distintos formatos? ¿Las piezas se ajustan a distintos formatos o es siempre un solo formato? ¿Cómo funciona un poco esto en tu trabajo? Pues depende, generalmente hay 2 opciones. Una es que hay un solo tamaño y eso es lo que hay. Y en ciertas ocasiones hay 2 opciones de tamaño, que por lo general es, yo que sé, bueno, depende del caso, pero digamos que la versión chica es más o menos como 4 veces más chica que la grande, o sea, la grande es notablemente más grande. Y por lo general me gusta hacer ediciones bastante pequeñas. Creo que justamente si hablamos de la idea de que la fotografía es infinitamente reproducible, también es una forma de darle un valor adicional a la pieza. Y ya no estamos como en los 60s, que tú veías así las ediciones de cualquier artista y eran así de 1 de
800, ¿no? Uno de aquí a que me muera. Ajá, sí, es como... Entonces me parece que ya no estamos en ese momento y tiene algo lindo para mí hacer series más limitadas. También me parece un poco más generoso en el sentido de que, bueno, no pasa nada si se edita la edición. Ojalá que se agote la edición. Ojalá que se agote la edición, ¿no? De repente he escuchado gente que dice, no, es que a mí me gusta hacer ediciones grandes porque no quiero que nunca se me acabe la posibilidad de imprimirla. Y yo digo, no, hombre, yo feliz que se acabe la posibilidad de imprimirla porque hay más imágenes y siempre estamos generando más cosas y, ¿no? La obra para eso es, para que circule, para que se disfrute. Entonces, yo prefiero hacer ediciones más limitadas que siento que le aportan más valor a la pieza y pues eso, ¿no? Por todo esto. Claro. Oye, como siempre, se nos olvidó recordarles a los que nos están viendo que si quieren hacer alguna pregunta para Ilan, la pueden poner por ahí por el chat. Siempre se nos pasa y nos acordamos un poquito tarde, pero bueno, pues van cayendo ahorita algunas preguntas, tal vez del público también las vamos pasando para acá. Y pensando en esto de los formatos y de las salidas, por ejemplo, en este proyecto específicamente de Piedra Fundacional, donde además de este formato de expositivo y de pieza, también tienes un libro, que bueno, ya como ya nos platicaste en el otro proceso de trabajar, digamos, un libro, pero en ese caso fue tal vez a la inversa, ¿no? Es decir, primero estaba el libro y luego estuvieron las impresiones. Y acá, ¿cómo es trabajar teniendo primero fotografías y después dándole salida al libro? Es decir, ¿qué cambia cuando lo llevas al libro? Ya, también una muy buena pregunta, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos en donde el fotolibro tiene un espacio tan importante dentro de la producción. Y, a ver, hay que decir que el libro de Piedra Fundacional tampoco fue un libro que yo ideé solito como un libro de artista, sino que también fue una invitación de una editorial española que se llama Muga y tienen esta colección que se llama Pehuen Cuadernillos de fotografía, y es una colección que también ya tiene ciertas características de tamaño, número de páginas, etcétera. Y fue un diálogo con los diseñadores de la editorial, pero sí me pidieron que les hiciera una propuesta de secuencia, de puesta en página, y ahí también entramos en otra conversación porque es muy diferente justo, ¿no? Tener una pieza de 1 metro por 1 metro en la pared y percibirla así, aparte en un contexto de un espacio de exposición, o ver esa pieza en un libro de cierto tamaño y nos tenemos que ajustar al espacio, a las dimensiones del papel y a qué fotografías van a convivir con qué fotografías dentro de la doble página y dentro de la secuencia. Entonces ahí también entramos en el tema del ritmo, de generar un ritmo visual, de dejar ciertos espacios blancos quizá, nada más para que el ojo pueda descansar y crear pausas en este ritmo. Y pues se vuelve también una cosa, me parece, intuitiva, en donde queremos que el espectador vea algo primero, algo después, pero con cierta soltura quizá. Entonces, ese proceso también fue lindo y fue interesante porque fue ese diálogo entre los criterios de diseño del editorial y la propuesta de puesta en página y de diseño que traía yo. Y las fotos se vuelven una cosa muy diferente si se presentan en ese contexto, si se presentan en el contexto de un libro. Y más o menos fue así. El libro es chiquito y está diseñado justamente para presentar un proyecto. Bueno, la colección de libros está diseñada para presentar un proyecto de un artista cada mes. Entonces, editan 12 libros al año y más o menos con estas características. Entonces, puedes jugar con las características de la colección, pero también eso te abre el campo para hacer muchas cosas dentro de la página. El formato del libro es bien interesante y bien complejo porque nos tenemos que adecuar a él, no hay de otra, y hay límites muy estrictos, por así definirlos, y al mismo tiempo podemos hacer mucho dentro de esos límites. Y lo hemos visto también con todos estos fotolibros increíbles que hay hoy en día que usan
yo qué sé, materiales con diferentes opacidades, papel de diferentes opacidades, o fold-outs, o acordeones, o cualquier tipo de expresiones que se pueden hacer en el mundo editorial hoy en día para la presentación de fotolibros y de proyectos fotográficos. Ya. Oye, y en este caso, ¿cómo fue la experiencia de llevar las imágenes que ya conocías, cómo se veían impresas en cierta calidad? ¿Y cómo fue llevarlas al tipo de impresión de este libro? Porque a diferencia del libro anterior, que era risografía, que era un proceso, como decíamos, de experimentar otro tipo otro tipo de resultado técnico, aquí me imagino que era más acercar la imagen del libro a la imagen que ya conocías impresa, ¿no? Sí, hay una diferencia enorme entre lo que se puede lograr a nivel de impresión cuando estamos trabajando con piezografía y con todas estas técnicas de inyección de tintas superfinas a los procesos de impresión para un libro. Entonces, particularmente, yo qué sé, si estamos hablando de offset, se tiene que promediar la información visual de todo el pliego, que son 16 páginas. Entonces, literalmente lo que sucede es que la información de tonalidad de una página influye a la otra página y no se puede hacer nada con eso más que jugarle con los controles y con la salida de la tinta, con la cantidad de cada tinta. Y es un proceso muy, muy, muy distinto a imprimir en inyección de tinta para una exposición. En el caso, por ejemplo, de Piedra Fundacional, yo creo que ellos están usando un tipo de impresión como de offset digital, que es bastante más acercado y puedes jugar un poco más con él. Pero, por ejemplo, en el caso del libro del medio terrestre, ahí sí fue offset. Y este es un libro que, como tiene muchas fotos que son justamente estos retratos en fondo negro de taxidermias, tiene tanta carga de negro y aparte son tan de luces bajas, es un esquema de iluminación muy hacia las luces bajas. La impresión de ese libro se volvió bien compleja porque el offset te promedia todo y realmente fue una labor de estar ahí a pie de máquina con el técnico de la imprenta, gracias. Y a ver, súbele, bájale, híjole, es que, ok, ya le pegamos a esta, pero nos afectó todo este otro lado del pliego, entonces vamos a regresar, le vamos a promediar y también yo creo que se acabaron hartando un poco de mí porque los fotógrafos creo que en general somos un poco obsesivos con la reproducción de nuestras imágenes y un técnico de imprenta no está realmente acostumbrado a eso. Y estamos esperando tipos de resultado de Focolab en una imprenta de offset, pues no se puede. Pero bueno, sí, siempre es una transformación interesante la que pasa con la imagen cuando va al libro, ¿no? Claro. Claro, y también ahí en el tema de la imprenta es curioso porque no es que, o sea, si dejas ir la imprenta, digamos, no es que salga mal uno, es que sale un tiraje de 1000, ¿no? O sea, salen 1000 mal, ¿no? No hay ahí como para decir, bueno, la repetimos, ¿no? Sí, por supuesto. Y luego también está el proceso de hacer pruebas en el offset. No es como en el inkjet que le das enter a la compu y sale una tira, la ves, te gusta, no te gusta, haces otra, no importa. El proceso de offset es, le das enter y salen 150 hojas de 16 páginas. Entonces, tampoco puedes estar haciendo pruebas todo el día porque es a un costo muy alto y es un desperdicio muy grande. Entonces, es complicado porque tienes que rápido atinarle a donde quieres que estén tus imágenes. Tampoco le puedes pedir peras al olmo y no puedes hacer así miles de pruebas. Claro, claro. Pues no sé si tenemos por ahí, Mel, yo es que no estoy viendo la transmisión, pero no sé si por ahí hay alguna... Sí, hay un par de preguntas por acá. Una es de Portillo me mató. Dice, ¿tienes alguna expresión digital? ¿Piensas integrar realidad virtual o tecnologías similares además de la editorial en tus proyectos? Ok. A ver, la primera pregunta. Justo ahorita tengo una exposición digital con el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla y esa la pueden encontrar en la página del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, que me parece que es imacp.com.
Y sobre integrar realidad virtual, jamás lo he pensado, jamás lo he considerado. No es particularmente algo que sienta que me interesa mucho en este momento. He hecho otro tipo de exploraciones dentro del espacio expositivo, más allá de la fotografía, que acompañan a las fotografías. Entonces, en algunas exposiciones he incluido piezas de sonido, por ejemplo, y algunos objetos escultóricos. Pero realidad virtual como tal no es algo que por el momento me interese desarrollar. Ok. Justo yo tenía una pregunta sobre los objetos escultóricos de la última serie que nos mandaste, la de Rudimentos, bueno, la más reciente, ¿no? Que supongo que esta es la que estuviste trabajando en Casa Wabi, ¿no? En la residencia. Sí. Y, o sea, como estas esculturas están hechas solamente para hacer una puesta en escena para la cámara, o si existen como esculturas posteriormente o están pensadas para existir en algún momento, porque son como objetos, bueno, la imagen es muy bella, pero también la sensación del mismo objeto es bello, ¿no? Es como si te gustaría verlo por todos lados, ¿no? Pues justamente por ahí va la cuestión de esa serie. No existen como tal esas piezas en el mundo tridimensional. Son orquestadas para la cámara, son una puesta en escena para la cámara y justamente lo que trato de hacer es controlar meticulosa y obsesivamente el ángulo desde donde estás viendo esos objetos o ese conjunto de objetos. Entonces, para mí no tendría mucho sentido que fueran vistos de otros ángulos, porque la posición específica de la cámara en relación a la posición del sol y en relación a cómo esos objetos interactúan espacialmente entre sí, generan situaciones espaciales muy particulares, como espacios dentro de espacios que nada más son el color de un filtro que está filtrando la luz del sol y genera esta sombra de color, y ni siquiera se percibe tanto el objeto como tal, más que su sombra de color. Entonces se generan estos espacios que no sé ni siquiera de repente cómo llamarles porque no son virtuales, pero son muy dependientes de la posición y el ángulo ultra específico de la cámara con relación a los objetos, con relación al sol. Entonces, el proceso de creación de la obra es un proceso muy escultórico y al final la obra termina siendo fotográfica, pero hay todo este trabajo frente a la cámara que termina estando representado de una forma fotográfica, y ahí lo que también entra en juego es que siempre la fotografía invariablemente hace una traducción del espacio tridimensional a el espacio de superficie, al espacio bidimensional. Entonces, en este caso me interesa tratar de controlar esa transformación, esa traducción inevitable del objeto a la imagen, de la escultura a la fotografía. Entonces, hay un espacio estético intermedio ahí entre la fotografía y la escultura. Y este es el mismo caso con la otra serie que tienes, que haces intervenciones en el paisaje, creo que fue en Finlandia. ¿Sería el mismo caso? Sí, sí, correcto. Es el mismo caso en el sentido de que también entran a jugar, por un lado, la fisicalidad, la materialidad de estos objetos, pero ya son objetos que están mucho más depurados, son más sutiles. Y en Rudimentos son objetos que tienen una fisicalidad muy marcada, porque son, yo que sé, bloques de madera, piedras, cosas de metal, etc. Aquí estoy trabajando con objetos que son translúcidos, que son de una geometría uniforme, que son de colores sólidos y que son prácticamente planos. Y al insertarlos en el paisaje y ponerlos a interactuar con, una vez más, la luz del sol e interactuar entre ellos, se generan estas situaciones escultóricas que son, me parece que bastante más delicadas que en el trabajo de Rudimentos. Es la evolución, digamos, hacia lo sutil de la serie Rudimentos. Que también es un poquito en lo último que has estado trabajando, ¿no? Por ahí has puesto unas imágenes últimamente en Instagram de algunas fotografías así que estás haciendo en tu casa, o es otra cosa también. Sí, va por ahí. También es como otra evolución de parte del mismo pensamiento y de tratarlo de llevar cada vez más y más y más y más a lo sutil. Lo que estoy tratando de hacer ahora es, de alguna forma, que los objetos, en la medida de lo posible, desaparezcan y nada más se perciba su
suavizar el espacio a través de los efectos que generan con la luz y a través, una vez más, de el ángulo y la posición hiperespecífica de la cámara. Entonces estoy tratando de hacer que la imagen esconda el objeto. Y sí, estoy tratando de desdibujar lo más que pueda el objeto. En estos días sí he estado trabajando sobre unas imágenes en ese canal y bueno, en cuarentena pues monté un pequeño estudio aquí en la sala de mi casa y he estado trabajando con estos materiales translúcidos y he mostrado muy poco de estas imágenes porque son muy nuevas y por ahí una la doné para el proyecto de Fotos por México, para recaudar fondos para el Instituto de Nutrición y Medicina. Pero es muy nuevo esto y todavía es un trabajo que estoy explorando, todavía no siento que tengo muchas imágenes hechas, estoy ahí como jugándole, pero sí, el punto de partida de todo esto es el trabajo que hice en Casa Wabi, que es Rudimentos, y luego viene esta otra serie que se llama Shimmering Blue Light on a Still Red Square, es un nombre bastante largo, pero que a mí me hace sentido. Y ahora estoy tratando de llevar este proyecto a las últimas consecuencias en términos de sutilidad y en términos de esta transformación, de esta traducción de la tercera dimensión a la segunda dimensión. Se ve que va a salir algo genial. Y bueno, pensando un poquito justo en esto, ¿no? Es una de las preguntas que siempre les hacemos a todos nuestros invitados. Tú ya un poco la contestaste y no, digamos, pero durante esta cuarentena, este momento específico en el que nos está tocando vivir, ¿has pensado cómo va a ser tu obra en el futuro? Es decir, ya más allá de lo que estás produciendo ahora, pero también el cómo se va a desplegar en el espacio, el qué va a pasar si no puede haber más de 3 espectadores en una sala o de un espectador en una sala, ¿no? Es decir, estas posibilidades o posibilidades o restricciones que nos va a poner la nueva normalidad que ya estamos viviendo, ¿cómo piensas que afectarían a lo que vas a producir en el futuro? No estoy seguro, no lo he pensado mucho. Y tampoco lo quiero pensar mucho en el sentido de que de por sí ya estamos viviendo una situación compleja y prefiero ubicarme en el presente y no darle demasiadas vueltas al futuro, porque aparte estar en el presente es la clave para estar contento y estar más o menos centrado. Entonces no le he buscado mucho más allá y tampoco me gustaría en el sentido de que para mí la expresión de mi trabajo o el desarrollo de mi trabajo no tiene tanto que ver en primera instancia, en segunda sí, pero en primera instancia con dónde lo voy a exponer, cómo lo voy a exponer, quién lo va a ver. Entonces, los proyectos y las ideas salen porque quiero expresar ciertas ideas, quiero materializarlas, quiero explorarlas, quiero conocerme dentro de ese proceso de desarrollo de trabajo y ya luego, en una segunda instancia, es como, ok, bueno, esto hay que mostrarlo, hay que la gente lo conozca, que tenga una experiencia con el trabajo, que el trabajo tenga su propia vida fuera de mí, etcétera. Pero entonces no quiero pensar en estas situaciones en donde, bueno, solamente 3 personas lo van a poder ver al mismo tiempo, etcétera. Sí creo que lo que estamos viviendo va a cambiar la manera en que interactuamos entre nosotros, con el mundo, con el arte, etcétera. Y a mí más bien me detona reflexiones sobre cómo estamos habitando el planeta, cuáles son la consecuencia de nuestros actos, etcétera. Y me hace también pensar en que mi forma de trabajar a futuro quizá me gustaría que fuera más colaborativa de lo que ha sido hasta ahora, etcétera. Me hace pensar más en ese tipo de cuestiones que en cómo va a ser que se presente la obra en el futuro. Eso creo que cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él, ¿sabes? Y hay mucha incertidumbre, no sabemos todavía cómo se van a manifestar las cosas, entonces trato de mantenerme en el presente y seguir con mi trabajo y hasta ahí. Bueno, pues Entonces, muchas gracias, Ilan. Hemos llegado ya al final de este episodio. Ya se nos terminó el tiempo. ¿Minutitos para una última pregunta? Un par de minutos por ahí, un poquito menos. Solo una más y ya te dejamos ir. ¿Algún consejo rápido que le puedas dar a la gente que nos ve con respecto a los que quieren empezar a imprimir, los que quieren empezar a hacer, a darle salida a sus obras? ¿Algún otro consejo así rapidísimo?
Ok, rapidísimo. Arríbense a buen árbol, ¿no? Es importante que tengan buenos impresores. Aquí tienen 2 excelentes ejemplos. Y la otra es, piensen mucho en el tamaño y por qué el tamaño. ¿Qué pasa si una pieza se vuelve grande? ¿Qué pasa si la misma pieza se vuelve chica? Y cómo eso afecta en cómo la persona la percibe y cómo absorbe esa información visual. Perfecto. Pues muchas gracias, Ilan. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y seguimos en línea. Gracias, Ilan.